Ahora mismo, mientras lees esto, tu cuerpo está siendo remodelado, no por el tiempo, no por tus genes, no por ninguna enfermedad misteriosa, sino por el objeto más ordinario de tu vida cotidiana, la silla en la que estás sentado. Hay algo profundamente curioso en cómo los seres humanos hemos decidido descansar. Si visitas una aldea en Okinawa, Japón, verás a personas de 90 años sentadas en el suelo, comiendo, conversando, riéndose. Si viajas a ciertas regiones de India o África subsahariana, encontrarás lo mismo. Personas mayores, ágiles, capaces de levantarse del suelo sin ayuda, sin quejarse, sin drama. Ahora, vuelve a mirar a tu alrededor. ¿Cuántos adultos de 60 años en España conoces que puedan hacer eso? Muy pocos. Y la pregunta que nadie está haciendo es ¿por qué? La respuesta no está en los genes. No está en la dieta mediterránea ni en el clima. Está en algo tan absurdo, tan mundano, que cuesta creerlo cuando lo escuchas por primera vez. Está en la altura a la que decides apoyar tus caderas cuando te sientas. Piensa en esto como lo haría un físico. Tu cuerpo no es una estatua, es un sistema vivo que se adapta constantemente a las fuerzas que recibe. Los huesos se vuelven más densos cuando los cargas. Los músculos crecen cuando los usas. Los tendones se acortan cuando los mantienes comprimidos. Y las articulaciones, esas maravillosas ingenieras del movimiento, se moldean alrededor de los ángulos que repites con más frecuencia. Tu cuerpo es, en términos físicos, una máquina que aprende la forma del mundo que le das, y tú llevas décadas dándole el mismo mundo. 90 grados. Cadera a 90 grados, rodilla a 90 grados. Es tobillo casi en reposo. La silla estándar, esa que heredamos de siglos de tradición europea, coloca tu esqueleto en una sola configuración durante horas, cada día, durante años, durante décadas. En 2012, un investigador brasileño, llamado Cláudio Gil Araujo, publicó un estudio que debería haber sacudido a toda la comunidad médica. Trabajando en Clinimex, en Río de Janeiro, Araujo diseñó una prueba extraordinariamente simple. Pidió a 2.000 adultos de entre 50 y 80 años que hicieran algo que cualquier niño de 3 años hace sin pensarlo: sentarse en el suelo y levantarse sin usar las manos, sin apoyar las rodillas, sin ningún apoyo externo. Solo el cuerpo, solo el suelo. Cada movimiento se puntuaba sobre 10, 5 puntos por bajar con control, 5 puntos por subir sin ayuda. Cada vez que un participante usaba una mano, la perdía un punto. Cada rodilla que tocaba el suelo, otro punto menos. Cada temblor, medio punto. El sistema de puntuación no era arbitrario. Era un mapa de los sistemas que fallaban. Una mano en el suelo significa que los extensores de cadera no pueden controlar el descenso. Una rodilla que cae revela que el cuádriceps no genera suficiente fuerza excéntrica. Un tambaleo delata que el cerebelo no está recibiendo información precisa de los pies. Siguieron a estos 2.000 adultos durante una media de 6 años, y lo que encontraron fue tan inesperado que cuesta procesar al principio. Las personas que puntuaban entre 0 y 3 tenían una probabilidad de morir en ese periodo entre 5 y 6 veces mayor que las que puntuaban entre 8 y 10. De cada punto adicional en la escala se asociaba con una reducción del 21% en el riesgo de muerte por cualquier causa. Cualquier causa. No solo enfermedades musculares. Todo. Una prueba sin equipamiento, sin laboratorio, sin extracción de sangre. Solo un suelo y 10 segundos de movimiento, y predecía la muerte con una precisión estadística que muchas herramientas clínicas no alcanzan. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña, porque Araujo no estaba midiendo la fuerza muscular en abstracto, estaba midiendo algo que las poblaciones más longevas del planeta practican decenas de veces al día sin llamarlo ejercicio, sin llamarlo terapia, sin llamarlo nada. Lo practican simplemente porque nunca adoptaron la costumbre de sentarse en una silla. Y la pregunta que nadie en la medicina convencional ha respondido con suficiente seriedad es esta: si levantarse del suelo predice cuánto tiempo vas a vivir, ¿qué dice eso sobre el objeto que lleva 50 años impidiéndote hacerlo? Hay una pregunta que los anatomistas llevan décadas evitando hacerse en voz alta. Si el cuerpo humano evolucionó durante 2 millones de años sin sillas, sin sofás, sin butacas reclinables, entonces ¿para qué postura fue diseñado realmente tu esqueleto cuando no está de pie ni tumbado? La respuesta, cuando la ves por primera vez,
Parece demasiado simple para ser verdad, y sin embargo, está escrita en cada articulación de tu cadera, en cada fibra de tus tobillos, en la arquitectura misma de tus rodillas. Observa a cualquier niño de 2 años. No necesitas un laboratorio ni un estudio científico. Solo necesitas prestar atención. Cuando un niño pequeño quiere recoger algo del suelo, no se dobla por la cintura como hacemos los adultos. Cae hacia abajo en una posición que los biomecánicos llaman sentadilla profunda. Talones completamente apoyados, caderas por debajo de las rodillas, columna relativamente erguida, y se queda ahí, cómodo, en reposo, como si esa posición fuera lo más natural del mundo, porque lo es. Esa postura no es un ejercicio, no es una habilidad atlética, es la posición de descanso para la que fue diseñado el esqueleto humano cuando no está de pie ni acostado. Y aquí viene el detalle que cambia todo. Todos los adultos de las poblaciones más longevas del planeta la usan exactamente igual. En Okinawa, en Cerdeña, en ciertas regiones de Grecia, en zonas rurales de Costa Rica. La sentadilla profunda no es una curiosidad cultural, es el comportamiento por defecto de un cuerpo que nunca fue interrumpido por un mueble. Entonces, si todos nacemos con esa capacidad, si cualquier niño sano del mundo puede mantener esa postura sin esfuerzo, ¿por qué la mayoría de los adultos españoles de 40 años ya no pueden hacerlo? La respuesta oficial durante décadas ha sido el envejecimiento. Las articulaciones se deterioran, los músculos pierden elasticidad. El cuerpo simplemente envejece. Suena razonable, suena inevitable, y está casi completamente equivocada. Un estudio publicado en el Journal of Physiological Anthropology comparó poblaciones con hábitos de vida en el suelo con poblaciones acostumbradas a las sillas. El hallazgo fue contundente. Las personas que habían pasado su vida sentándose en el suelo mantenían la capacidad de sentadilla profunda con talones planos hasta los 80 años. 80 años, sin dolor, sin esfuerzo especial. Las poblaciones acostumbradas a las sillas la perdían ya en la cuarentena. El esqueleto óseo de ambos grupos era prácticamente idéntico. Lo que era diferente era el tejido blando que lo rodeaba, los músculos, los tendones, las cápsulas articulares. Todo ello había sido silenciosamente remodelado por el ángulo que se repetía cada día, y aquí es donde la biología se vuelve inquietante de una manera que nadie te ha explicado. Existe un músculo llamado iliopsoas. Es el flexor principal de la cadera. Se origina en las vértebras lumbares y se inserta en el fémur, atravesando el interior de la pelvis como un cable de tensión. Cuando estás sentado en una silla, ese músculo está acortado, no ligeramente, significativamente. Y cuando lo mantienes acortado durante 8, 9, 10 horas al día, durante semanas, meses, años, el cuerpo hace algo extraordinario y aterrador al mismo tiempo. Decide que esa es la nueva longitud normal. A nivel celular, el músculo literalmente elimina sarcómeros, las unidades contráctiles que lo componen, para adaptarse a la longitud más corta. No es una metáfora, es una remodelación física medible. El músculo se hace más corto porque le has dicho, con tu postura diaria, que no necesita ser más largo. El problema aparece cuando te levantas. Un iliopsoas acortado tira de las vértebras lumbares hacia adelante, creando una hiperlordosis, una curvatura exagerada en la zona baja de la espalda. Los discos intervertebrales reciben cargas asimétricas. Las articulaciones facetarias se comprimen. Los músculos erectores de la columna trabajan en exceso para compensar. Y aparece ese dolor lumbar crónico que millones de españoles atribuyen al estrés, a la edad, a que se les ha fastidiado la espalda. Rara vez alguien les dice que el origen biomecánico más probable está en la silla donde pasan la mayor parte de su vida consciente. Pero lo más sorprendente todavía no te lo he contado, porque el iliopsoas es solo el principio. Hay otro músculo, el más grande de tu cuerpo, que la silla está apagando de una manera tan silenciosa y tan completa que los fisioterapeutas tienen un nombre clínico para el fenómeno. Y lo que ese músculo olvidado tiene que ver con tu supervivencia es la parte de esta historia que muy poca gente ha conectado todavía. Existe un término que los fisioterapeutas usan entre ellos, pero que casi nunca llega al paciente. Se llama amnesia glútea, y cuando lo escuchas por primera vez suena casi cómico,
como si el músculo hubiera olvidado dónde dejó las llaves. Pero cuando entiendes lo que significa realmente, cuando comprendes el mecanismo exacto que hay detrás, deja de parecer gracioso y empieza a parecer una de las consecuencias más silenciosas y devastadoras del mobiliario moderno. El glúteo mayor es el músculo más grande del cuerpo humano. No es un detalle menor. La evolución no desperdicia recursos. Si tu cuerpo dedica más masa muscular a ese músculo que a cualquier otro, es porque lo necesita para algo absolutamente fundamental. Y lo necesita, específicamente, para levantarse desde posiciones profundas. Que hará para empujar con fuerza desde ángulos de flexión de cadera por debajo de los 90 grados, para generar la potencia que el ser humano necesitó durante millones de años para levantarse del suelo, escalar, correr, sobrevivir. Aquí está el problema. El glúteo mayor produce su fuerza máxima precisamente en ese rango de flexión profunda, por debajo de los 90 grados. Y la silla, con su ángulo exacto de 90 grados, elimina ese rango completamente. Cuando te levantas de una silla, el trabajo lo hacen principalmente los cuádriceps. El glúteo mayor apenas participa. Y el cerebro, ese optimizador implacable de recursos, interpreta la ausencia de uso como una señal clara. Este músculo no se necesita en ese rango. Y lo desconecta. No es una metáfora. El cortes motor reduce la señal excitatoria hacia las fibras del glúteo mayor que corresponden a los ángulos profundos. Las fibras se atrofian selectivamente. El músculo sigue presente, sigue siendo visible, pero ha perdido su capacidad de activarse cuando más se le necesita. Un cuerpo que lleva décadas levantándose únicamente de sillas llega a los 60 años con el músculo más grande de su anatomía, funcionando a una fracción de su capacidad original. Y entonces ocurre algo que conecta todo de una manera que no esperabas. Recuerda la prueba de Araujo, esa prueba simple de sentarse y levantarse del suelo, que predecía la mortalidad con una precisión clínica asombrosa. Lo que esa prueba mide, en su momento más exigente, en la fase de levantarse desde el suelo, es exactamente la capacidad que la silla ha estado apagando durante décadas. AE fuerza del glúteo mayor a través de su rango completo, equilibrio en una sola pierna durante la transición, flexión profunda de tobillo, integración propioceptiva bajo carga. No es coincidencia. La prueba mide con precisión quirúrgica el coste biomecánico exacto de haber vivido en una silla. Pero hay algo más que la prueba revela y que resulta todavía más perturbador. Cada vez que una persona en una cultura de suelo se levanta de una comida, de una conversación, de un momento de descanso, está realizando ese mismo movimiento, docenas de veces al día. Cada transición es un estímulo de entrenamiento. Cada repetición carga el glúteo mayor a través de su rango completo, desafía el equilibrio, exige dorsiflexión de tobillo, demanda que el cerebelo procese información posicional bajo carga real. No lo llaman ejercicio. No van al gimnasio a practicarlo, simplemente viven en un entorno donde el suelo es el lugar natural de descanso. Una persona en una cultura de suelo llega a los 80 años habiendo realizado ese patrón de movimiento miles de veces por año durante toda su vida adulta. Una persona en una cultura de sillas llega a los 80 años habiéndolo realizado prácticamente 0 veces. La diferencia no es incremental, es categórica. Es la diferencia entre un sistema que se ha mantenido calibrado y uno que se ha ido apagando tan lentamente que nadie notó el momento exacto en que dejó de funcionar bien. Y ahora viene la parte que la medicina convencional casi nunca menciona, la parte que transforma esta historia de un problema en algo que todavía tiene solución, porque lo que la silla ha hecho, el tejido blando puede deshacerlo. Dentro de ciertos límites, con cierto tiempo, pero puede. Los músculos acortados añaden sarcómeros cuando se mantienen en posiciones más largas de forma sostenida. Las cápsulas articulares se remodelen cuando se les pide rango de movimiento que han dejado de usar. Los patrones motores olvidados pueden reaprenderse porque nunca fueron eliminados genéticamente, solo fueron silenciados por el desuso. Pero para entender completamente por qué esto importa tanto, necesitas conocer lo que le está pasando al interior de tus articulaciones en este preciso momento, mientras estás sentado leyendo esto. Porque hay un mecanismo de nutrición dentro de cada articulación de tu cuerpo que depende exclusivamente del movimiento para funcionar, y que la silla está interrumpiendo de una manera
que explica algo que los médicos llevan décadas llamando por el nombre equivocado. Imagina que descubres que hay un órgano en tu cuerpo que no tiene suministro de sangre. Ninguno. Que no recibe oxígeno ni nutrientes a través del sistema circulatorio como el resto de tus tejidos. Que sobrevive mediante un mecanismo completamente diferente, un mecanismo tan elegante y tan frágil al mismo tiempo que cuando lo comprendes, nunca vuelves a pensar en el movimiento de la misma manera. Ese órgano existe. Lo tienes en cada articulación de tu cuerpo. Se llama cartílago articular. Y lo que le está ocurriendo ahora mismo, mientras permaneces sentado, es una de las historias más silenciosas y más importantes de tu biología. El cartílago articular es el tejido liso y resistente que recubre los extremos de los huesos dentro de las articulaciones. Su trabajo es permitir que las superficies óseas se deslicen entre sí sin fricción, absorbiendo impactos, distribuyendo cargas, manteniendo la integridad mecánica de cada movimiento que realizas. Es un tejido extraordinario y tiene una característica que lo hace completamente diferente a casi cualquier otro tejido del cuerpo humano. No tiene vasos sanguíneos, no tiene capilares, no tiene ninguna conexión directa con el sistema circulatorio. Esto significa que cuando tu corazón bombea sangre cargada de oxígeno y glucosa hacia cada rincón de tu cuerpo, el cartílago articular queda fuera de ese reparto, completamente, y sin embargo, sobrevive. Durante décadas en condiciones ideales, mantiene su estructura, su grosor, ya su capacidad funcional. La pregunta es ¿cómo? Y la respuesta es donde esta historia se vuelve verdaderamente fascinante. El cartílago se alimenta mediante un proceso llamado imbibición. La articulación está rodeada de un líquido viscoso llamado líquido sinovial, que contiene todos los nutrientes que el cartílago necesita para sobrevivir. Cuando la articulación se comprime, ese líquido es expulsado del cartílago como el agua de una esponja apretada. Cuando la compresión se libera, el líquido es aspirado de vuelta hacia el interior del cartílago, llevando consigo oxígeno, glucosa y los componentes moleculares que las células del cartílago necesitan para mantenerse vivas y activas. Es una bomba biológica perfecta, pero tiene una condición imprescindible para funcionar. Necesita variación. Necesita que la compresión y la liberación se alternen. Necesita que diferentes superficies del cartílago sean cargadas y descargadas en secuencia. Y aquí es donde la silla convierte un mecanismo de nutrición perfecto en un sistema de inanición lenta. Cuando tu cadera permanece a 90 grados durante horas, la superficie superior de la articulación, la zona de carga primaria en esa posición, está siendo comprimida de manera continua sin el ciclo de liberación que permite la reabsorción de nutrientes. El líquido sinovial es expulsado y no regresa. Esa superficie está siendo privada de alimento de manera sistemática. Al mismo tiempo, las superficies posteriores, anteriores e inferiores de la misma articulación, las que corresponden a los ángulos que la silla nunca alcanza, no reciben compresión alguna. Y sin compresión no hay imbibición. Sin imbibición no hay nutrición. El cartílago en esas superficies no está siendo desgastado, está siendo hambreado. La osteoartritis que desarrollan millones de españoles después de los 50 años ha sido explicada durante décadas con una metáfora que suena lógica, pero que es fundamentalmente engañosa. Se la llama desgaste, como si las articulaciones fueran piezas mecánicas que se erosionan por el uso excesivo. Pero los datos cuentan una historia diferente. El cartílago que se deteriora primero no es el que más se usa, es el que menos variación de carga recibe. No es desgaste, es abandono, no es exceso de movimiento, es deficiencia de movimiento variado. Una cadera que se mueve a través de la gama completa de posiciones en el suelo. Sentadilla cruzada, arrodillado, en cuclillas, sentado de lado. Distribuye la carga compresiva por toda la superficie articular con cada cambio de posición. Cada transición es un ciclo de imbibición para una región diferente del cartílago. La articulación entera se alimenta, ninguna superficie queda abandonada, ninguna zona queda hambrienta. La prótesis de cadera que recibe un paciente de 70 años en un hospital español está reemplazando una superficie articular que no se gastó. Fue privada de nutrición durante décadas porque el rango de movimiento que habría activado su mecanismo de alimentación fue eliminado silenciosamente por el mobiliario del hogar, de la oficina, del coche, del restaurante. Pero ahora detente un momento, porque si todo esto es cierto, si el cartílago se deteriora por falta de movimiento variado,
si los músculos se acortan por falta de rango, si los patrones neurales se apagan por falta de uso, entonces la pregunta más importante no es qué ha hecho la silla. La pregunta más importante es si todo eso puede revertirse, y la respuesta va a sorprenderte más de lo que crees, porque implica que el suelo no es solo el lugar donde ocurre una prueba de mortalidad, es la medicina misma. Hay un principio en física que Feynman explicaba con una simplicidad devastadora. Los sistemas no cambian porque alguien les pide que cambien. Cambian porque reciben una fuerza diferente, y el cuerpo humano, ese sistema biológico increíblemente complejo que llevas contigo cada segundo de tu vida, obedece exactamente el mismo principio. No se remodela porque tú decidas que quieres ser más flexible. Se remodela cuando le das una señal mecánica diferente a la que ha estado recibiendo. Y esa señal resulta que puede empezar con algo tan simple y tan radical al mismo tiempo como sentarte en el suelo esta noche. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender algo que transforma completamente la manera de interpretar todo lo que hemos visto hasta ahora. La prueba de Araujo, esa prueba de sentarse y levantarse del suelo, que predecía la mortalidad con una precisión que supera a muchos diagnósticos clínicos, tiene una propiedad que ningún otro predictor de mortalidad conocido posee. Y cuando la ves por primera vez, produce una especie de vértigo intelectual muy particular. La presión arterial predice mortalidad, pero medirte la presión no te la baja. El índice de masa corporal predice mortalidad, pero subirte a una báscula no te hace perder peso. La prueba de Araujo predice mortalidad. Y practicar el movimiento que la prueba mide reduce el riesgo de mortalidad que predice. El test y el tratamiento son exactamente la misma acción. La medición es la medicina. No existe ningún otro indicador de salud en toda la literatura científica que tenga esa propiedad. Ninguno. Lo que eso significa en términos prácticos es extraordinario. Una persona que puntúa 4 sobre 10 en esa prueba, que necesita apoyar ambas manos y una rodilla para levantarse del suelo, está en la categoría de mayor riesgo de mortalidad. Si esa misma persona comienza a practicar transiciones desde el suelo de manera progresiva, reduciendo gradualmente los apoyos, a medida que el sistema neuromuscular recupera capacidad, su puntuación puede mejorar a 6, a 7, a 8 a lo largo de meses. Y cada punto de mejora se asocia con una reducción del 21% en el riesgo de muerte por cualquier causa. No es cosmético, no es simbólico, es una transformación medible en los sistemas que el cuerpo necesita para seguir funcionando. Y aquí viene algo que muy poca gente ha conectado todavía. El tejido blando remodelado por décadas de silla no es permanente, es adaptativo, y la adaptación funciona en ambas direcciones. Los músculos que eliminaron sarcómeros para acortarse los añaden de vuelta cuando se mantienen en posiciones más largas de forma sostenida. Las cápsulas articulares, que se tensaron por falta de rango, comienzan a remodular su matriz de colágeno cuando se les pide movimiento que han dejado de usar. El cartílago, que estaba siendo hambreado en superficies ignoradas, comienza a recibir ciclos de imbibición cuando la articulación empieza a explorar ángulos que la silla había eliminado. El cuerpo responde a la señal que le das. Siempre lo ha hecho. La silla simplemente le estuvo dando durante décadas la señal equivocada. Los primeros días de sentarse en el suelo después de una vida en sillas son incómodos. Las caderas protestan. Los tobillos resisten la dorsiflexión. Las rodillas se quejan en flexión profunda. Y aquí está el malentendido más común que hace que la gente abandone antes de empezar. Esa incomodidad no es una señal de daño. Es exactamente la señal contraria. Es el tejido recibiendo un estímulo mecánico que no había recibido en años, comenzando el proceso de remodelación que necesita para recuperar el rango perdido. La incomodidad es la adaptación iniciándose, no fallando. Ahora detente y piensa en lo que significan todas las piezas juntas. 5 poblaciones distribuidas por 5 geografías completamente distintas del planeta: Okinawa, Cerdeña, Icaria, la península de Nicoya, Loma Linda. 5 dietas diferentes, 5 climas diferentes, 5 patrimonios genéticos diferentes. Y un detalle compartido que la investigación sobre longevidad ha mencionado de pasada sin detenerse a analizarlo con la seriedad que merece. Ninguna de esas poblaciones usa la silla como postura de descanso principal. Sus centenarios
No hicieron programas de ejercicio, no siguieron protocolos de fisioterapia, no asistieron a clases de movilidad, se sentaron en el suelo y se levantaron de él docenas de veces al día durante toda su vida adulta, y ese movimiento repetido, cotidiano, invisible, mantuvo calibrados exactamente los sistemas que la prueba de Araujo identifica como predictores de supervivencia. Su iliopsoas nunca se acortó a longitud de silla, porque nunca pasó 8 horas diarias a 90 grados. Su glúteo mayor nunca desarrolló amnesia, porque se activaba a través de su rango completo cada vez que se levantaban de una comida. Su cartílago articular nunca fue hambreado, porque sus articulaciones exploraban configuraciones diferentes docenas de veces al día, alimentando cada superficie con cada transición. Sus sistemas propioceptivos nunca perdieron precisión, porque cada levantada del suelo era un microrreto de equilibrio bajo carga real. No necesitaron ningún descubrimiento médico revolucionario. No necesitaron suplementos, ni tecnología, ni intervenciones sofisticadas. Solo necesitaron no adoptar el mueble que interrumpía el movimiento que su biología esperaba seguir realizando. Y la parte más sorprendente de toda esta historia no es la ciencia. La ciencia es clara, consistente y replicada. La parte más sorprendente es la implicación práctica, porque el suelo de tu casa existe ahora mismo. No cuesta nada, no requiere equipamiento, no necesita reserva ni horario. Y según los datos más sólidos disponibles sobre predicción de mortalidad, según la biomecánica del cartílago, según la fisiología del tejido blando adaptativo, según el patrón compartido por las poblaciones más longevas que hemos documentado, ese suelo es probablemente la herramienta de salud más subestimada y más accesible que tienes a tu disposición. La silla no es tu enemiga, pero tampoco es neutral. Es un entorno biomecánico específico al que tu cuerpo lleva décadas adaptándose, y la adaptación tiene un coste que ahora ya conoces. La pregunta que queda, la única que importa después de todo lo que has visto, es si vas a seguir dejando que ese mueble decida la forma que tendrá tu cuerpo en los próximos 20 años, o si esta noche, por primera vez en mucho tiempo, vas a bajarte de él.